la compasión universal. Mm, Esa capacidad de sentir algo por un desconocido al otro lado del mundo, de indignarnos por una injusticia que no nos afecta directamente, ¿de dónde sale? La propuesta que vamos a explorar es como mínimo provocadora. yo diría que mucho. ¿Y si esa empatía por la humanidad, así en abstracto, no fuera un instinto, sino un invento? Un artificio cultural increíblemente sofisticado. Exacto. Y para entenderlo, vamos a seguir una pista que nos lleva desde nuestra biología más primitiva hasta un hallazgo arqueológico que parece sacado de la ciencia ficción. La pregunta que nos va a guiar es casi existencial, ¿no? ¿Cómo es posible que un animal tribal, programado para el nosotros contra ellos, llegara a imaginar una comunidad moral llamada humanidad? Es una pregunta tremenda. Y la respuesta eh, no está donde solemos buscar. No está en los textos de los grandes filósofos o en las religiones, Es más antigua. muchísimo más antigua. Para encontrar el origen de esa capacidad, tenemos que viajar a un lugar que dinamitó todo lo que creíamos saber sobre la prehistoria. Un yacimiento en la actual Turquía llamado Göbekli Tepe. Es como el prólogo olvidado de nuestra historia moral. De acuerdo. Pero antes de viajar a Turquía, creo que tenemos que hacer una parada un poco incómoda. En nuestra propia biología. Sí. Porque si esta tesis es correcta, nuestro cerebro no solo no está hecho para la compasión universal, sino que, en cierto modo, está diseñado para lo contrario. Exacto. Es un punto de partida totalmente contraintuitivo. La evolución, vamos, no premia el altruismo sin límites. Al contrario, a lo largo de millones de años ha ido seleccionando mecanismos de cooperación muy potentes, sí, pero también muy específicos, muy excluyentes. Son como círculos de confianza y es muy difícil salir de ellos. Justo. A ver, repasémoslos. El primero es obvio, la selección de parentesco. Ayudo a mi familia, a los que comparten mis genes. Eso tiene todo el sentido evolutivo del mundo, lógica pura. El segundo, el altruismo recíproco. El clásico, hoy por ti, mañana por mí. Claro. Coopero con individuos de los que espero algo a cambio, aunque sea de forma inconsciente. Es una estrategia que funciona en grupos pequeños, estables, donde todo el mundo se conoce. Y hay una reputación que mantener. Precisamente. ¿Vale? Familia y conocidos. Y el tercero sería la identidad de grupo, ¿no? Nos cohesionamos como una piña frente a un enemigo o un rival común. Exacto. La cooperación dentro del grupo se dispara cuando hay una amenaza fuera. Y fíjate en lo que tienen en común los tres. Dilo. Parentesco, reciprocidad y rivalidad. Todos dibujan una línea muy clara entre un nosotros y un ellos. Ahí está la clave. La moralidad que surge de ahí es, por definición, parcial y local. Nuestro sistema operativo biológico está diseñado para priorizar a los nuestros. O sea que el impulso de ayudar a un completo extraño, con el que no tienes nada en común... Y del que no esperas nada a cambio. Exacto. Eso no viene de fábrica. Vaya, es una conclusión bastante dura. Entonces, cualquier ética que aspire a ser universal, que nos diga que la vida de una persona en otro continente vale lo mismo que la de nuestro vecino, No puede ser un instinto. tiene que ser una construcción, un software que hemos instalado sobre nuestro hardware biológico. Un artificio histórico, esa es la expresión clave. Una de las invenciones más importantes de nuestra especie. Y la pregunta del millón es, ¿dónde y cómo empezó a gestarse ese invento? Y aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular y nos lleva a hace unos 11.600 años, a Göbekli Tepe. Que es el lugar que rompe el esquema que a todas nos enseñaron en el colegio, ¿verdad? Totalmente. La línea de tiempo clásica era, primero, la revolución agrícola. Los humanos se asientan, Luego las aldeas. después las ciudades, y solo entonces, con excedentes y una sociedad compleja, aparecen la religión organizada, la arquitectura monumental. Pues Göbekli Tepe cogió esa línea de tiempo y la hizo trizas. Lo que encontraron allí es un complejo de templos de una escala. Bueno, y una sofisticación alucinantes. Pilares de piedra enormes. De hasta 5,5 metros de altura, varias toneladas de peso, tallados con una precisión increíble. Y lo más desconcertante de todo es, ¿quién lo hizo y cuándo? ¿Cazadoras-recolectores? Exacto.
grupos nómadas. O sea, antes de la invención de la agricultura. Antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de los asentamientos permanentes. Esto implica una coordinación de cientos de personas de distintos clanes, durante siglos, que se reunían para llevar a cabo este proyecto titánico. Un momento, para que me haga una idea de la escala de esto. ¿Cómo sabemos que eran grupos distintos y no una única gran tribu? Buena pregunta. Podrían haber sido, no sé, esclavos de un caudillo o grupos trabajando por turnos sin interactuar. ¿Qué pruebas hay de que fue una cooperación voluntaria entre extraños? Es una pregunta fundamental. Lo sabemos por la dispersión de los hallazgos. Se han encontrado herramientas, artefactos que provienen de canteras situadas a cientos de kilómetros. ¿Y en diferentes direcciones? Ah, vale. Esto indica que no era un grupo local, sino una red cultural muy amplia. Gente que vivía vidas separadas la mayor parte del año, pero que compartía un centro ceremonial. Y no hay evidencia de un poder centralizado, ni de una élite ni de esclavitud. O sea que parece un proyecto colectivo. Parece serlo. Y eso es lo revolucionario a nivel social. Estamos ante el primer ensayo de cooperación a gran escala entre extraños. Claro, y eso nos devuelve al problema inicial. Si no había un Estado obligándoles, ni un mercado pagándoles, y no eran familia ni vecinos, ¿qué demonios les mantenía unidos? ¿Qué motivaba a un tipo a pasarse meses tallando un pilar gigantesco para un proyecto común con gente que apenas conocía? La respuesta está en los propios pilares. No eran solo piedras. No eran meros elementos arquitectónicos, eran el centro de todo. La cohesión no venía de la fuerza ni del dinero, venía de las ideas, de un sistema simbólico compartido. A ver, desgranemos eso. ¿Qué tenían de especial esos pilares? Para empezar, los pilares en forma de T son representaciones humanas estilizadas. ¿Tienen brazos? ¿Manos? Sí, a veces cinturones, pero no tienen rostro. Son figuras anónimas, genéricas. Y están cubiertos de tallas de animales salvajes, zorros, serpientes, jabalíes, buitres, probablemente tótems, espíritus, deidades de un universo mitológico que todos ellos compartían. O sea que los pilares no eran para sujetar un techo. No, eran el foco de rituales, eran el pegamento social. Vaya. O sea que el vínculo que unió a miles de personas por primera vez en la historia no era la sangre. Ni un contrato. Era un símbolo. Una creencia compartida. Exacto. Piensa en ello como el primer software social a gran escala. No es tangible, no lo puedes tocar, pero se ejecuta en la mente de todos los miembros del grupo y permite una coordinación masiva. Y los pilares de Göbekli Tepe eran los servidores de esa red social prehistórica. Es una buena analogía. Y fue una revolución cognitiva. Por primera vez se crea una herramienta que permite hacer dos cosas que eran impensables hasta entonces. ¿Cuáles? Primero, te permite imaginar una comunidad mucho más grande que tu experiencia directa. Tu grupo ya no es solo la gente con la que cazas a diario, son miles de personas, a las que quizá no veas nunca. Pero con las que te sientes conectada porque compartís ese lugar sagrado, esa historia. Exacto. Y segundo, justifica el sacrificio personal por el bien de algo abstracto. El esfuerzo brutal de construir Göbekli Tepe no te da un beneficio inmediato personal, pero tiene sentido si crees que estás contribuyendo a algo más grande. A tu comunidad imaginada. A tu comunidad imaginada. Vale, le entiendo. Crearon una comunidad supratribal basada en símbolos. Pero seamos claras para no caer en anacronismos. La gente de Göbekli Tepe no estaba pensando en derechos humanos. No en absoluto. Ni en la familia de la humanidad. Su mundo simbólico probablemente seguía siendo muy excluyente. Entonces, ¿cuál es la conexión real entre este experimento y la compasión universal? Me parece un salto muy grande. Es un salto enorme, de milenios. Y el matiz es crucial, tienes toda la razón. Göbekli Tepe no es el nacimiento de la compasión universal, es su condición de posibilidad. Su prerequisito. El prerequisito indispensable, el entrenamiento. Lo que se logró allí no fue la teoría de la ética universal, fue algo mucho más básico y fundamental. La experiencia práctica de cooperar con otros, de crear confianza y un propósito común con gente que no pertenece a tu círculo inmediato de parentesco o de reciprocidad. Es como si, sin saberlo, estuvieran realizando el primer ensayo psicológico a gran escala. Sí. A lo que el filósofo Karl Jaspers llamó la edad axial.
En torno al 500 a.C. Sí, es un momento asombroso en el que, de forma casi simultánea pero independiente, surgen en todo el mundo figuras que empiezan a hablar de conceptos universalistas. Buda en la India, los profetas hebreos, los filósofos estoicos en Grecia. Que son a los que normalmente atribuimos el origen de estas ideas, claro. Sí, pero ellos no sacaron estas ideas de la nada. Lo que hicieron fue conceptualizar, racionalizar, darle un marco filosófico a una realidad social que ya estaba en marcha. Entiendo. Los estoicos podían hablar de una cosmópolis, una ciudadanía universal, porque vivían en un mundo de imperios, de rutas comerciales que conectaban continentes, de ciudades multiculturales. La filosofía le puso nombre a algo que la historia llevaba milenios ensayando en la práctica. Exactamente. Y el primer paso documentado de ese ensayo, el momento en que se rompió la barrera de la tribu, fue en lugares como Göbekli Tepe. Esto me lleva a la que quizá es la idea más potente de todo este análisis. La compasión universal, esta capacidad de preocuparnos por un desconocido, no surge porque los humanos nos volviéramos de repente mejores personas. No. O más altruistas por naturaleza. Surge porque nos volvimos increíblemente buenos imaginando realidades que no existen. Esa es la conclusión transformadora. El concepto de humanidad funciona exactamente igual que el de nación. Es lo que el historiador Benedict Anderson llamó una comunidad imaginada. Claro. Ningún español conoce a los otros 47 millones de españoles, pero siente un vínculo con ellos a través de símbolos compartidos. Una bandera, una historia, una selección de fútbol. La humanidad es esa misma idea. Pero llevada a su máxima y más ambiciosa expresión. Es una ficción, entonces. Una ficción útil y poderosa, pero una ficción al fin y al cabo. La más poderosa de todas. No tiene una base biológica, no hay un gen de la humanidad, y tampoco es una realidad empírica. No puedes juntar a los 8.000 millones de humanos en una habitación. Y sin embargo, esa ficción produce efectos absolutamente reales y tangibles. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Médicos Sin Fronteras, los tribunales internacionales, todo ese andamiaje se basa en actuar como si esa ficción fuera real. Y el punto de inflexión, el momento en que como especie aprendimos a vivir dentro de esas ficciones compartidas, que son más grandes que la experiencia inmediata del clan, podría estar en esos extraños pilares en forma de T de hace 11.000 años. Ese es el legado profundo y oculto de Göbekli Tepe. Es la primera vez que la cultura, entendida como un proyecto simbólico, parece preceder y dar forma a la economía y a la sociedad, y no al revés. Primero imaginaron la comunidad. Primero imaginaron una comunidad y esa imaginación les dio el poder de coordinarse para transformar el mundo. A ver si lo he entendido bien. El viaje que hemos hecho es alucinante. Partimos de una biología que nos programa para ser tribales, para desconfiar del extraño. Luego descubrimos en Göbekli Tepe un experimento prehistórico que demuestra que los humanos pueden superar esa barrera. No por la fuerza ni por dinero. Sino usando símbolos. Usando símbolos y rituales para crear una comunidad imaginada. Y ese logro, esa nueva capacidad mental, es la que, milenios después, permite que filósofos y profetas puedan siquiera empezar a concebir la idea radical de que toda la humanidad forma una única comunidad moral. Has trazado el mapa perfectamente. Y eso nos deja con una reflexión final, que es tan importante como todo lo demás. A ver. Si la compasión universal no es un instinto, sino una construcción cultural, sostenida por narrativas, por símbolos, por instituciones... Significa que es frágil. Es frágil. Como todo lo que construimos, puede erosionarse, puede debilitarse si dejamos de creer en las historias que la sustentan, si los símbolos pierden su poder. O si las instituciones se desmoronan. Exacto. Lo cual nos lleva de cabeza a la pregunta final. Una pregunta que es imposible de responder, pero inevitable de plantear. Y que dejamos abierta para la reflexión. Si nuestra capacidad para sentirnos parte de algo llamado humanidad depende de estas condiciones simbólicas que hemos construido a lo largo de milenios, la pregunta es, ¿estamos perdiendo hoy las condiciones simbólicas que hicieron posible la compasión universal? O sea, ¿la obligación que sentimos hacia un completo desconocido? Exacto. Esa idea de que le debemos algo a alguien al otro lado del mundo, pues no nace de nuestra razón o del progreso. Sino que tiene sus raíces en una referencia a lo trascendente, a Dios. Es una tesis que incomoda, desde luego, porque choca con el relato que nos solemos contar sobre nosotros mismos. Por eso, nuestra misión va a ser desentrañar este argumento histórico.
que es como poco contraintuitivo. Claro. Vamos a explorar por qué, según esta perspectiva, una moral sin un anclaje externo se vuelve sorprendentemente frágil. Y cómo el concepto de un valor humano incondicional parece que históricamente ha estado siempre atado a lo sagrado. Exacto. Es que el patrón histórico que describen las fuentes es muy persistente, donde la compasión logra romper las barreras de la tribu, de la familia, de la nación, casi siempre encontramos detrás una justificación de orden divino. Y al revés, ¿no? Y a la inversa, los grandes proyectos que intentaron construir una moral puramente humana, eliminando esa referencia, acabaron paradójicamente en tribalismos mucho más feroces. De acuerdo, pues empecemos por el principio del problema. El texto arranca con la pregunta que en el fondo toda ética tiene que poder responder. La pregunta del millón. ¿Por qué debería yo preocuparme por alguien que no es de mi familia ni de mi pueblo? Alguien cuya existencia no me beneficia en nada y que, siendo honestos, es un completo extraño. Y es una pregunta brutalmente difícil de contestar si nos limitamos a un marco puramente pragmático, Ujú, o biológico incluso. claro. La biología te dirá que cuides de los tuyos, de tus genes. Y el pragmatismo, que ayudes a quien te puede devolver el favor. Pero al extraño, al enemigo, ahí las respuestas puramente humanas flaquean. De hecho, el análisis desglosa las alternativas que surgen cuando no hay ese fundamento externo. Dice que la moralidad acaba siendo una de 4 cosas. La primera, utilidad. Te ayudo si saco algo a cambio. La más básica. La segunda, el consenso. Hacemos lo que la mayoría decide que está bien. Pero claro, esto me genera una duda. ¿No es así como funcionan nuestras democracias? ¿No es el consenso una base sólida? Es una base funcional para la convivencia, sí, pero como fundamento último de la moral es muy, muy inestable. ¿Por qué? Porque el consenso de la Alemania de 1930 no era el mismo que el de 1950. Si la moral es solo lo que la mayoría acuerda, entonces la moral puede justificar atrocidades si la mayoría cambia de opinión. Entiendo. El valor de una minoría queda a merced de la opinión popular. Exacto. El consenso puede ser una herramienta, no el fundamento. Las otras 2 alternativas que menciona son la emoción pasajera. Ayudo porque me da pena, porque me nace. Pero los sentimientos van y vienen. Y la más cínica de todas, la imposición del más fuerte, donde la moral es simplemente la voluntad de quien tiene el poder. En todos esos casos, el valor del otro no es absoluto. Es negociable. Justo. Y aquí es donde la idea de Dios o lo sagrado entra de una forma muy particular. El texto no lo plantea como un ser que compite con el hombre. ¿No es un rival? No. Es el límite conceptual que impide que el ser humano se convierta en la medida de todas las cosas. Es la garantía externa de que tu valor no depende de si le eres útil al Estado, de si la sociedad te aprueba, de si me caes bien o de si soy más fuerte que tú. Tu dignidad te precede. Te precede y está por encima de nosotros. Es un anclaje. Sin ese anclaje, la ética queda a la deriva. Un anclaje. Me gusta esa metáfora. Es como si el barco de la sociedad necesitara un punto fijo fuera de las corrientes del poder para no estrellarse. Esa es la idea. Y si miramos la historia, que es lo que hacen las fuentes, esto deja de ser una teoría abstracta. Se vuelve tangible. Señalan un punto de inflexión clarísimo, la aparición del monoteísmo. Esto fue, y el texto usa esta expresión, una bomba conceptual en la historia de la moral. Bomba conceptual suena un poco drástico. Antes había códigos morales muy sofisticados, los griegos, los romanos. ¿Qué cambió de forma tan radical? Cambió la escala. Antes lo normal era que cada pueblo tuviera sus dioses y por tanto su moral. Los dioses de Roma protegían a los romanos. Y tus obligaciones eran con otros romanos. Claro, lo que le pasara a un bárbaro era en gran medida irrelevante. La moral era tribal. Pero la idea de un único Dios creador de todos los seres humanos introduce 2 principios revolucionarios. A ver, cuéntame. Primero, que si todos procedemos del mismo origen, ningún grupo puede declararse ontológicamente superior a otro. La distinción entre griego y bárbaro, libre y esclavo, se vuelve en su raíz artificial. Es una ficción. Entiendo. ¿Y el segundo? Y el segundo, y esto es lo más importante, si hay un solo Dios, ningún poder humano puede ocupar su lugar. Ningún César, ningún Estado puede exigir una lealtad absoluta. Ah, vale. La conciencia individual tiene por primera vez un lugar al que apelar por encima del poder terrenal. Ahí nace el germen de la igualdad y a la larga de los derechos humanos. Vale, entiendo la parte teórica. Pero de ahí a la compasión en la práctica,
Aquí el análisis distingue entre compasión como sentimiento y compasión como mandato. Y, honestamente, al principio me chirrió un poco. Sí, Es que la compasión que nace de la empatía, del sentimiento, parece mucho más auténtica, ¿no? Más valiosa que la que se practica por simple obediencia. parece más auténtica, sí, pero es mucho menos fiable. Menos fiable. La empatía es maravillosa, pero es selectiva y se agota. Funciona muy bien con los cercanos, con los que se parecen a nosotros, con el niño de la foto que nos conmueve. Pero con miles de personas anónimas. Exacto. O con alguien que nos resulta culturalmente extraño o incluso con alguien que nos ha hecho daño. Los sentimientos van y vienen. Y en cambio, un mandato. Un mandato es una obligación que no depende de tu estado de ánimo. El texto sostiene que este principio fue el motor de una revolución silenciosa. Instituciones como los hospitales, abiertos a todo el mundo, No nacieron de la empatía. no de una empatía espontánea. Los primeros hospitales, como los que fundó Basilio de Cesarea en el siglo IV, eran lugares donde se acogía al pobre, al enfermo, al leproso, a gente que la sociedad greco-romana consideraba impura y de la que había que apartarse, O sea, que se cuidaba de ellos no porque dieran pena. sino porque había un deber superior de hacerlo, una obligación que no entendía de estatus social ni de pureza, El mandato era, debes cuidar del prójimo. sin importar quién sea ese prójimo. No era debes cuidar del prójimo si te apetece y si no es contagioso. Esa obligación incondicional, que a menudo iba en contra de toda lógica de autopreservación, es la que permitió por primera vez pensar la compasión en términos universales. De acuerdo. El modelo histórico queda claro. Un mandato trascendente como motor de una compasión que va más allá de la tribu. Pero, obviamente, vivimos en un mundo que ha abandonado ese modelo. Si era tan robusto, ¿qué pasó? Pues aquí es donde el análisis nos lleva al giro moderno. A partir de la Ilustración, pero sobre todo en los siglos XIX y XX, surge una idea muy potente. La humanidad ha alcanzado la mayoría de edad. Ya no necesitamos tutelas divinas. Exacto. Con la razón y la ciencia podemos construir nuestra propia ética, una mejor, más racional. La gran promesa de la modernidad. La gran promesa. Pero la consecuencia imprevista que se describe en las fuentes es fascinante y terrible. El lugar que ocupaba Dios no quedó vacío. Alguien se apresuró a ocuparlo. El ser humano se apresuró a ocuparlo y al hacerlo se convirtió en su propio Dios. O mejor dicho, ciertas abstracciones humanas se convirtieron en dioses. La nación, la raza, la historia, el partido. Y los totalitarismos del siglo XX serían el laboratorio donde esta idea se llevó al extremo. Son el caso de estudio perfecto. Si los observas de cerca, el esquema religioso no desapareció, solo se secularizó. Se le cambió el nombre, El Partido Comunista como la Iglesia. con su jerarquía infalible y sus purgas de herejes. La ideología marxista o nazi sustituyó a la doctrina teológica, ofreciendo una explicación total del mundo y una promesa de salvación aquí en la tierra. El paraíso del proletariado o el Reich de los 1000 años. Y el líder, claro, se convirtió en el nuevo Mesías. Hay una parte en las fuentes que cita a Nikita Khrushchev hablando sobre el culto a la personalidad de Stalin. Es que te hiela la sangre. Es absolutamente reveladora, porque Khrushchev, en su famoso discurso secreto, no lo describe como una simple locura de un tirano megalómano. ¿Sino como qué? Admite que fue una necesidad estructural del sistema. Si eliminas cualquier referencia a una ley moral superior al Estado, ¿quién los juzga? ¿Quién les pone límites? Nadie. Por lo tanto, el líder se convierte. De facto, en Dios. Su voluntad es la definición misma del bien y del mal. No hay una instancia superior a la que apelar. Vale, déjame procesar esto. Si el líder o la ideología se convierten en lo absoluto, ¿qué le pasa a la compasión? Porque uno ve imágenes de la época, las multitudes aclamando, los jóvenes sacrificándose por la causa. No parece un mundo sin pasión, todo lo contrario. No, y este es uno de los puntos más importantes y escalofriantes del análisis. La compasión no desapareció, Entonces, se redistribuyó. Se volvió a tribalizar, pero con la potencia destructiva de la tecnología y el Estado modernos. ¿a qué te refieres con que se redistribuyó? A que la capacidad humana para la compasión, el sacrificio y la lealtad se concentró de forma absoluta e intensa en el nosotros. La raza aria, la clase proletaria.
Y esa misma intensidad fue la que justificó lógicamente el exterminio de ellos. O sea que no es que dejaran de sentir, es que sentían demasiado, pero solo por los suyos. Exacto. El judío, el burgués, el disidente, ya no era un prójimo con un valor inherente. Se convirtió en un obstáculo biológico o histórico para la utopía. Y en esa lógica, eliminarlo no era un crimen. Era un deber moral. Era un acto de purificación, casi un acto sagrado para el bien del verdadero pueblo. La conclusión del texto es desoladora. La compasión, cuando pierde su anclaje universal, no se evapora. Se contrae, se arma y se vuelve genocida. Pero aquí llega la objeción más obvia, y las fuentes la llaman la paradoja secular. Claro. Hoy en día, muchísimas personas no religiosas son las mayores defensoras de los derechos humanos y la compasión universal. ¿Cómo encaja eso en este argumento? Parece que lo contradice. Y el análisis lo aborda de frente, pero cambiando el ángulo de la pregunta. La cuestión no es quién defiende hoy la idea de la compasión universal. Sino de dónde viene esa idea. Exacto. ¿De dónde sacamos el concepto, hoy tan asumido, de que todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene una dignidad absoluta e incondicional? Pues supongo que de la razón, de la filosofía, del progreso moral. Pero es así. La ciencia y la biología no nos hablan de dignidad inherente, nos hablan de supervivencia del más apto. La razón por sí sola puede justificar cualquier cosa. Los arquitectos del Holocausto eran personas muy racionales. Entonces, El texto argumenta que esa idea es en realidad una herencia, un fósil de una visión del mundo judeocristiana. Es un concepto teológico que hemos secularizado. es decir, que muchos estamos viviendo de un capital moral prestado. Es como disfrutar de la sombra de un árbol, pero insistir en que las raíces no existen. Esa es una analogía perfecta. Usamos conceptos como dignidad humana sin ser conscientes de la raíz metafísica de la que brotaron. El argumento no es que tengas que creer en esa raíz para usar el concepto, Sino que al olvidarla por completo, el concepto se vuelve frágil. Pierde su carácter de verdad fundamental y se convierte en una bonita idea, o en el mejor de los casos, en un consenso actual. Y si solo es un consenso... puede ser sustituido por otro cuando cambien las circunstancias. Ya lo vimos. Exactamente. Entonces, para que quede claro, el análisis no está diciendo que solo los creyentes pueden ser buenas personas. No es un juicio sobre la psicología de nadie. En absoluto. Es una tesis sobre la genealogía y la estabilidad de una idea. La función histórica de la trascendencia en este argumento no era ser un policía cósmico, Sino un garante. el garante último de que ningún poder humano puede convertirse en la medida de todas las cosas. Es el ancla que impide que la ética se someta al poder o a los intereses del grupo dominante. La compasión universal, para sobrevivir a largo plazo, necesita ese límite. Necesita ese límite externo, porque la tentación humana de crear jerarquías de valor, de decidir quién es plenamente humano y quién no, es constante y muy, muy poderosa. Así que, resumiendo, el análisis nos deja con una conclusión que va totalmente a contracorriente. La idea de la compasión universal no es un trofeo que hayamos ganado gracias a nuestro orgullo o a nuestro progreso racional. Nace, paradójicamente, de la humildad. Nace del reconocimiento de que ningún hombre es Dios y que, precisamente por eso, todos los hombres son iguales en dignidad. En el momento en que un grupo se erige a sí mismo como absoluto, Y inevitablemente crea una categoría de subhumanos que pueden ser ignorados o eliminados. La universalidad solo es posible desde el reconocimiento de un límite que nos es común a todos. y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para madurar. Si el fundamento histórico que sostuvo la idea de dignidad universal durante siglos fue, como sugieren estas fuentes, una referencia a lo trascendente, ¿qué nuevo fundamento, igual de sólido e innegociable, pueden construir nuestras sociedades seculares para garantizar que este principio sobreviva a los enormes desafíos que ya estamos empezando a afrontar?